Deja de coanfitrión, hablando a las chiquillas. Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga y a los que se van conectando. Vamos a comenzar este día. Espero que estén súper animados para el libro de Hebreos, para la continuidad de nuestro estudio, para hablar un poco más sobre las cosas que vimos, la promesa, ¿no? Los propósitos de Dios, y ahora vamos a ver el cumplimiento. Espero que sea una bendición en sus vidas. Y vamos a dar el paso a nuestra amiga Francesca, que hoy día nos va a conducir en una alabanza. Ahí está, hola, espero que me escuchen. ¿Se escucha? Sí, buenísimo. Sí. Genial. Hola a todos. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes, a mi familia de Constitución, que los extraño mucho, a mi familia cajamarquina, que también está por ahí, la paz de todos y cada uno de ustedes, un abrazo enorme, que en este tiempo podamos centrarnos en el Señor, invitarte a adorar, a desconcentrarte tal vez de cualquier cosa que esté ahí a tu alrededor, y que inviertas este tiempito en adorar al Señor. Y vamos a cantar esta canción que dice: Dios de lo imposible, te adoramos. Y no sé cuántos necesitan ver a este Dios de lo imposible en este tiempo. Yo estoy esperando un milagro para poder regresar a Chile, pero declaro y sé que el Dios al que nosotros adoramos, al Dios al que estamos leyendo en esta hermosa palabra en la Biblia, es el Dios de lo imposible. Lo hemos visto, lo conocemos y lo vamos conociendo más cada día, así que te invito a adorar a este Dios de lo imposible, que si hay algo que es imposible para ti, para Él no lo es. Nuestro Dios es todopoderoso. Así que te invito a cantar esta canción y desconcéntrate de cualquier cosa externa y concéntrate en adorar al Señor en este tiempito y en exaltar su nombre. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque más podemos conectarnos para estudiar tu palabra, para escuchar más de ti, Señor. Gracias por este privilegio que no todos tienen, pero que hoy podemos decidir apartar este tiempo para dedicarlo a ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
adoramos en esta noche, Señor. Declaramos que tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. A ti damos toda gloria y honra en esta noche. Te exaltamos, Señor, apartamos este tiempo para ti, declaramos tu presencia, declaramos que delante de tu presencia, las tinieblas, que todo lo que no viene de ti, en el nombre de Jesús. Presencia en esta clase, te agradecemos, Señor, por este tiempo para ti, para escucharte, Señor. Bendecimos a Tulio, te damos gracias por su vida, porque ha dedicado este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y oramos, Señor, que sea tu presencia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Corta toda distracción, todo lo que no viene de ti, bendecimos las comunicaciones, bendecimos, Señor, este medio, declaramos tu bendición, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Fran. Muchas bendiciones. Y gracias por esa alabanza. El Dios de lo imposible. Creo que algo de eso también vamos a comentar hoy día en nuestra clase de Hebreos, de nuestra relación con Dios, de qué es lo que Él hace y del cumplimiento de muchas cosas que nosotros vimos en Levítico también. Les quiero pedir también, ¿no? Siempre les pido dentro de lo posible, si pueden activar sus cámaras. Yo mientras estoy hablando aquí estoy observando sus caras. Porque es bacán, ¿no? Es parte del feedback, de retroalimentación, cuando uno está enseñando, ver el momento, cómo está haciendo. Entonces, si pueden, por favor, manténganlas activadas. Y para comentarles también, si ustedes pueden estar orando, sobre todo quería comentar a las chicas que Ivette es su tutora. La mamá tuvo un problema de salud el lunes, ¿no? Sí. Y ella tuvo que ir con la mamá a urgencia. La mamá quedó internada, tiene un problema en el tracto digestivo, como una úlcera, algo así. Y entonces la mamá está internada y no pudo quedar aquí en el hospital de Temuco y la trasladaron al hospital de Vilcún, una ciudad aquí vecina. Entonces anda pendiente de eso, anda preocupada por si es que no le responde algún mensaje, alguna cosa, o no le ha podido enviar sus trabajos corregidos, es por este motivo. Si tienen cualquier duda, necesitan, pueden escribirme a mí o a alguno de nosotros, por si es que Ivette no responde que está con ese problema familiar, no solo para que sepa, nos abandonó, no los olvidó, solamente es este problema. La Bárbara pone ahí en el chat que ella también puede responder. Entonces, cualquier duda, escriban a nosotros, estamos ahí disponibles para ayudarlos. Y vamos a hablar sobre nuestro libro de Hebreos. ¿Encuentran ustedes que el libro se relaciona con el libro de Levítico? ¿Tiene algo que ver o no, nada que ver? ¿Qué piensan? La gente no le gusta hablar, parece, pero escriban en el chat, no sé. Sí, todo que ver. Tiene bastante que ver, ¿no? Están muy relacionados. ¿Y en qué están relacionados? Cuéntenme, queridos. De los sacrificios. Los sacrificios, las leyes, los sacrificios, sacrificios, los sacrificios reemplazados por un solo. El libro de Hebreos, él va a mostrar que todos los elementos de la ley, ellos apuntaban a algo. Ellos apuntaban al sacrificio vicario eterno de Cristo. Comenta ahí Jason, ¿no? El sacrificio y sacerdocio de Cristo. Ambos hablan sobre la manera de relacionarse con Dios, pero uno era temporal y otro permanente. Muy bien observado, Lisette. Están muy relacionados ambos libros. Y vamos a ver un poco sobre cómo el libro fue escrito, por qué fue escrito. Es uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento. Ahí vamos a decir por qué. Y me gustaría orar también encargando ese tiempo al Señor.
Padre, muchas gracias por esta tarde, noche, muchas gracias por el libro de Hebreos, muchas gracias por su mensaje, por el mensaje de Levítico que está íntimamente relacionado, que tú nos hables a través de este mensaje, Señor, que tú nos desafíes. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría comenzar hablando un poquito de alguna información que no mencioné en el libro de Levítico, que no hablé mucho sobre los métodos, ¿no?, del libro de Levítico. Quizás sí lo mencioné dentro de una escritura general, pero para que no quede ninguna duda, que puedan hacer bien su trabajo, me gustaría mencionar un poco más sobre Levítico. El autor del libro es Moisés. No quiero entrar en detalles para no quitar tiempo, ¿no?, de Hebreos, de procesar el libro de Hebreos, ¿no? Pero hay varias evidencias dentro del mismo Pentateuco que Moisés escribió. Hay unas partes donde Dios dice, escribe esas palabras en un libro, grábalas para la posteridad, para las generaciones. No, Moisés era un hombre que tuvo mucha educación para su tiempo, ¿no?, en Egipto, en la corte de Egipto. Entonces él tenía la habilidad de escribir, de redactar, él tenía acceso a eso. Y hay algunas otras evidencias también que nosotros tenemos. Sin embargo, la evidencia más fuerte, justo no tengo aquí anotado la cita, me perdonen, pero si alguien encuentra ahí y me puede decir, es cuando Jesús cuenta una parábola en el Nuevo Testamento, la parábola del rico y Lázaro. ¿Ubican esa parábola? Dice que había un hombre rico que no tenía nombre, no se menciona su nombre, y un hombre pobre que se llamaba Lázaro. Y el hombre rico se murió y se fue al infierno. No dice específicamente el infierno, ¿no? Pero fue al lugar de tormento, de sufrimiento. Y Lázaro, que era pobre, murió y se fue al cielo, dicen ahí, al seno de Abraham. Y el rico, ahí veía como Lázaro, no, estaba bien y él estaba sufriendo, estaba quemándose. Dice, él va y habla al Señor ahí y dice, pide que Lázaro me venga a refrescar, venga a mojar mi lengua. Me da tanta risa de ese loco Barça, estaba en el infierno y estaba pidiendo que el otro que me venga a servir. Y él dice, no, porque no se puede, ¿no? Es Jesús contando la parábola. Y él dice, entonces, por favor, déjame volver y hablar a mi familia. Hablar a mi familia de que no vengan a terminar aquí como yo. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? No, porque ellos ya tienen Moisés y los profetas. ¿A qué se está refiriendo eso? Es una expresión muy común para los judíos de este tiempo. El Antiguo Testamento para los judíos estaba dividido en dos partes solamente. Y era el Pentateuco, conocido como la ley para ellos, que es la palabra hebrea Torah, y los profetas, que es la palabra hebrea Nevim, que estaban incluidos ahí los reyes, estaban los jueces, estaba el libro de Samuel, el libro de Reyes, estaba Daniel, estaba Ezequiel, Isaías, Jeremías, y había un libro profético que se llamaba el libro de los 12, y que estaban los 12 profetas menores. Entonces, así era la Biblia, ¿no? Cuando se refería, varias veces ustedes van a ver en el Nuevo Testamento que dice, de eso daban testimonio la ley y los profetas, de eso hablaron la ley y los profetas. Él vino para cumplir lo que decía la ley y los profetas. ¿Qué es lo que se refiere? A la Biblia que ellos tenían en ese tiempo, ¿no? Al Antiguo Testamento. Y en ese momento específico, Jesús dice Moisés y los profetas. Él está atribuyendo la autoría del Pentateuco a Moisés. Entonces, si Jesús dijo que fue Moisés, es porque Jesús no miente, la mentira es pecado. Entonces, si Jesús dice que fue Moisés, es porque fue Moisés. Si usted no cree que fue Moisés, está dudando de Jesús. Está diciendo que Jesús es mentiroso. Fue escrito para el pueblo de Israel y específicamente para los levitas y sacerdotes, porque hay instrucciones específicas para ellos, ¿cierto? De cómo tenía que ser el sacrificio, cómo corta el animal, qué hace con la piel, qué es lo que quema, qué es lo que se come, qué es lo que se bota. Entonces es un manual, ¿no?, de instrucciones para acceso de todo el pueblo de Israel, pero más específicamente para los levitas y sacerdotes.
Fue escrito desde el desierto de Sinaí, de alguna parte del desierto. ¿Dónde habrá sido? No sé. Ellos dieron tantas vueltas en círculos, ¿no? Por el medio del desierto. Y la fecha del libro. Todo el Pentateuco, nosotros atribuimos esta fecha. Creemos que todos los escritos de Moisés se escribieron durante su peregrinaje por el desierto. ¿Y cuál es la fecha supuesta de peregrinación por el desierto? Ahí hay una pelea teológica también. Algunos ubican esta fecha en 1280 a.C. Porque se menciona en comienzo de Éxodo la ciudad de Ramsés. Y Ramsés fue faraón. No fue faraón sino hasta 1280 a.C. Pero yo particularmente no creo en esta fecha, no me gusta esta fecha. Yo creo que no calza con el restante de la historia del Antiguo Testamento. ¿Y qué evidencia nosotros tenemos? Primera Reyes capítulo 5, versículo 1. Se los voy a leer. Perdón, la Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1. Fue a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en tierra de Egipto. Dice que 480 años después que ellos salieron de Egipto, se comenzó a construir el templo. La mejor manera de nosotros determinar las fechas de la Biblia es a través de fechas sólidas. ¿Qué es una fecha sólida? Es una fecha que no es basada en suposición, una fecha que tiene evidencias arqueológicas quizás o evidencias escritas que lo comprueban. Entonces hay una fecha, no hay tantas evidencias así de la construcción del templo en Israel, pero ubican la construcción del templo entre el 970 y el 960 antes de Cristo. Entonces esto pondría la fecha del libro, del Pentateuco, la fecha del Éxodo, del 1440 al 1400 antes de Cristo. Hace bastante tiempo, ¿no? 1440 al 1400. ¿Me entendieron por qué, no? Nosotros estamos contando hacia atrás de la fecha de la construcción del templo y nos da 1440. Siempre ustedes que están haciendo este estudio y ojalá puedan seguir siendo estudiantes inductivos de la palabra, cuando estén estudiando, busquen siempre orientarse a través de fechas sólidas. Si yo les pregunto, por ejemplo, les voy a hacer esta pregunta, no tiene mucho que ver con estos libros, pero me recordé ahora y es interesante. ¿En qué año nació Jesús? Por favor, dígame o escríbanme. En el año 0, debería ser, ¿cierto? Pero no. Año 6. 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo. ¿Cuándo? 6 antes de Cristo. 6. ¿Por qué en el 6 antes de Cristo? Porque Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, ele morreu no ano 4, então teria que ser no ano 6. Justamente, ¿no? Porque en el año 6 creemos que nació Jesús antes de Cristo. Y aplauso para la persona que creó el calendario gregoriano. Muchas gracias por hacerlo mal. No, es broma. El Herodes el Grande que sale ahí en el Evangelio de Lucas, que mandó matar a todos los niños de 2 años abajo que vivían en Belén.
Históricamente, fecha sólida, ¿en qué año murió Herodes? Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4, ¿cierto? Y ponemos este margen de fecha de los niños de 2 años abajo, y Jesús tuvo que haber nacido entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Una fecha sólida nos orienta. ¿Ok? El libro de Levítico es un manual didáctico. ¿Y qué es lo que pueden poner en el método histórico? Pueden poner la información que nosotros hablamos sobre el propósito de por qué se entregaron las leyes al pueblo, las características de las leyes, características del sacrificio de los animales. Ese tipo de información puede ir en el libro histórico. ¿Por qué? Es información de contexto que nos ayuda a interpretar el libro, aunque no es historia en sí, pero es contexto que nos ayuda a interpretar el libro. Ahora hablemos del contexto histórico de Hebreos. Es el libro más difícil del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay mucha información sobre él. No, una vez que no menciona el autor no se identifica en el libro. Es difícil identificar la fecha. Tampoco habla los destinatarios específicamente, ¿no? No sabemos de qué lugar era. Entonces, es difícil también determinar qué es lo que estaba pasando, cuál era el contexto del lugar. Es medio complejo entender algunas cosas del libro de Hebreos. ¿Y por qué? Se hicieron esa pregunta. ¿Por qué el autor no se identificó? Él comienza directamente en el texto. No sé si ustedes vieron ahí en la introducción del libro, en la plataforma de la Biblia, en la Storesville. Dice, ¿no?, que el libro no es una epístola, es un discurso inspirado, es como la transcripción de una prédica, ¿no? Leerlo toma alrededor de 45 minutos, entonces como un discurso inspirado, motivacional, hablando a la gente de que tenían que permanecer con Jesús y no volver atrás a los rituales de la ley. No sabemos mucho sobre el libro de Hebreos, no sabemos su autor, no sabemos su destinatario específico, por ende no sabemos su origen y tampoco sabemos su fecha. Pero hay algunas cosas que nosotros sí sabemos. Hay algunas características del autor y del destinatario. Díganme ustedes, queridos hermanos, el autor y el destinatario del libro, ¿cuál era su pueblo? ¿De qué etnia eran? ¿De qué grupo eran? Hebreos. Hebreos. ¿Y qué significa hebreo? El pueblo judío. El pueblo judío. Ese es un término importante también entender. ¿De dónde surge ese tema? ¿Cuál es la diferencia entre hebreo, judío e israelita? O también está la palabra semita, ¿no? Uno dice, este es semita o es antisemita. ¿Cuál es la diferencia? El libro claramente fue escrito por un judío destinado a un grupo de judíos, porque imagínate, está hablando tanto de los rituales del judaísmo, el libro fue escrito a los griegos. ¿Qué les importa a los griegos el judaísmo? ¿Qué les importa el sacrificio, la circuncisión? Ellos no hacían esas cosas, no les interesaba. Entonces el libro fue escrito claramente por un judío para un grupo de judíos. Hay en el libro de Génesis, nosotros leemos Génesis capítulo 11, va a hablar de la descendencia desde Noé, desde Adán hasta llegar a Abraham. Y menciona un antepasado que ellos tuvieron que se llamaba Eber, con H. Voy a escribir aquí en el chat el nombre de él. Eber. Ahí. En Génesis 11. Y en este Eber fue un hombre importante ahí en Mesopotamia. Y todos los descendientes de Eber eran llamados hebreos. Entonces, los
babilónicos, los asirios, también eran pueblos hebreos. Obviamente, después el término fue mutando, fue siendo más específico a los judíos, pero originalmente eso era lo que significaba, el descendiente de Eber. El término israelita, ¿cuándo surge? Cuando Dios cambia el nombre de Jacob a Israel en Génesis 32. No conoce la historia, cuando él lucha contra el ángel del Señor. Entonces ahí surgió el término israelita, eran los descendientes de Jacob, que ahora se llamaba Israel. Y siguieron utilizando ese término israelita durante muchos siglos. Hasta que en el año 931 ocurrió algo que es llamado el Gran Cisma Hebreo, o el Cisma Hebreo. 931 antes de Cristo, escribí ahí en el chat. ¿Y qué es el cisma hebreo? Fue la división del reino de Israel en dos partes. ¿Sabían ustedes que el reino de Israel se dividió en dos? El reino del norte fue llamado reino de Israel. Y las 10 tribus fueron parte de este reino, las 10 tribus del norte. Y el reino del sur fue llamado reino de Judá. Y eran dos tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín. Y en ese momento surgió entonces el término judío. Los que eran ciudadanos del reino del norte eran israelitas y los que eran ciudadanos del reino del sur eran judíos. Y ese término fue aún más difundido cuando ellos fueron llevados al exilio de Babilonia. Y ahí fue como que se consolidó más el término judío. Y es quizás el término más utilizado, ¿no? El autor entonces era judío y fue escrito para una comunidad judía. ¿De dónde? Je ne sais pas. No sabemos, el libro no nos habla muy claramente sobre eso, pero hay algunas características. Ahora, pensemos en la intención, en la motivación del autor a escribir este libro. Y yo les quiero preguntar, ahí levanten sus manos, mira, voy aquí a poner la galería para ver sus caras. Levanten su mano, ¿a quién le gusta hacer trámites? Así como ir al registro civil, sacar papeles, ir al banco, pagar cuenta. Ahora en cuarentena sí, porque es la única vez que uno puede salir a pasear. Bueno, ahora en cuarentena es un respiro, ¿no? Y no hay mucha fila, ¿cierto? A ver, levante su mano que le gustan los trámites, menos en cuarentena ya. Pocos son los que le gustan los trámites, nos parece que 2. La Bárbara Vázquez le gustan los trámites y ¿quién es que está levantando la mano sin nombre? Ay, alguien que está sin nombre. Lorena. Lorena. Sí, ahora me pongo el nombre. Me gusta hacer trámites porque se concreta todo lo pendiente y todo lo que sea concretar a mí me fascina siempre. Por eso Bueno, me gusta. hay un pero, ¿no? Ni siempre se concreta el Eso es trámite, verdad. lo pendiente. A veces uno tiene que ir 10 veces al banco. Así como, Sí. Y cuando uno tiene Banco Estado, Señor que nos libre de esto. La fila, siempre hay fila, ¿no? Bueno, solo el trámite de 10% le gusta. Mire. Nadie le gusta, no, por lo general, a la gente no le gusta hacer trámite. Imagina que dijeron, nosotros desburocratizamos el sistema, ahora todo es online, todo se paga digital, no tiene que hacer más ninguna fila, todo se puede hacer, no necesitamos más papeles, firma digital, todo eso. Amén, dicen ahí. Y ahí tú vas y dices, no quiero, yo quiero seguir haciendo trámites, yo quiero seguir con papeles, yo quiero seguir haciendo fila, yo quiero seguir pagando derecho de registro civil, de notaría, yo quiero seguir haciendo eso, porque me gusta. Parece que la cuarentena le hizo mal.
es bueno hacer trámite, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo hice mis trámites para la residencia chilena, ay, misericordia. Tanto papel, tanta cosa. Y había una señora bendecida, ¿no? Yo hice ese tema en Pichilemu, la señora bendecida en la gobernación de Pichilemu. Y era un poquito mayor la señora bendecida. Se llama, no voy a decir su nombre. Y ella no entendía mucho de computadora. Y cada vez que uno iba a hacer los trámites, uy, ¿sabes que mis ganas era de quitarle el mouse de la mano? Decir, dame esta cuestión que yo te lo... Cuando yo hice mis trámites de residencia definitiva, me llegó una carta. Ellos me llamaron y dijeron, enviamos una carta, tiene que enviar un papel que quedó faltando ya. La carta nunca llegó, se perdió la carta. Yo fui al correo de Chile haciendo trámite, ¿no? Y así con la vena, la paciencia que tenía. Fui al correo de Chile, no sabían qué pasó con tu carta, no se devolvió, no estaba aquí, no estaba allá, alguien se comió mi carta. Y llamo a extranjería y me dicen, anda a la gobernación, a la extranjería, y allá te van a dar una copia de la carta. Yo voy a ir, la señora, no, tiene que ir al correo. Yo voy a correo, no, tiene que ir a, no sé, tiene que ir a extranjería. Extranjería me dice, vaya andando la señora. Y yo dando vueltas para todas partes. Y un día llamé y me dijo el caballero, ¿no? De la extranjería por el teléfono. La señora de la extranjería de la gobernación ella se mete por el sistema y saca una copia de la carta que nosotros se la enviamos. Y yo, pero la señora no sabe sacar el papel. Yo estaba que la echaba y sentaba en su silla. Finalmente yo tuve que ir y me dijo, ya, yo voy a hacer, entonces voy a llamar a Santiago, pero tiene que esperar. Yo tuve que quedar ahí como 2 horas esperando la buena voluntad de la querida señora. Llamó a Santiago con la persona así, ya. ¿Ves ahí la pestaña que dice trámites? Pincha ahí, ahora pincha en pendientes, ahora extranjero. Y le fue explicando, ahí me dio la carta. Horrible hacer trámites, ¿no? Apestoso. Este año fui a hacer en febrero, antes de la pandemia, mis trámites para solicitar la nacionalidad chilena. Hice todos los papeles, ya los llevé, lo entregué. En abril, en plena cuarentena, aquí en Temuco, me mandan un mail diciendo, para seguir con su trámite necesitamos un papel que ahí faltaba una firma. Tiene que ir a legalizar el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago y enviarla dentro de 5 días hábiles. Esta gente no piensa. ¿Cómo yo voy a salir en medio de la cuarentena en Temuco, viajar a Santiago, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro, donde hay una fila kilométrica, en 5 días hábiles sacar una firma? Al final perdí el trámite. Horrible hacer trámites. Ahora imagina que te liberan de todo eso. No necesitas hacer más ningún trámite. Y le digan, no, yo quiero. Me gusta tener carpetas con papeles y papeles, acumular firmas, ir a notaría, hacer fila. ¿Sabe lo que pasaba con el pueblo, los destinatarios de la carta? Eso era lo que ellos estaban haciendo. La gracia de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús cumplió y anuló toda esa burocracia que eran los rituales del judaísmo. Anuló eso. Usted necesita sacrificio, no necesita más. Jesús es el único sacrificio. Necesita limpiarse, purificarse después de cada ciclo menstrual. No, Jesús es nuestra limpieza. No necesita. Jesús ya hizo todo. Y esa comunidad no me gusta hacer trámites. Yo quiero seguir haciendo los sacrificios. Me gusta matar mi animalito. Me gusta hacer, no sé. Me gusta tener que purificarme cada vez al mes. Me gusta gastar mi dinero comprando corderos. El dinero es mío, me lo gasto como quiero. Si yo quiero hacer sacrificio, lo hago. ¿Te imaginas eso? Y nosotros podemos decir, ¿no? Pero ¿cómo era la gente? ¿Cómo se les ocurre querer hacer trámites, gustar, estar felices, estar contentos con eso? No, ¿qué les pasa? No nos pasa a nosotros a veces. Quizás con los trámites, así como trámites, no. Carolina Alvear dice que gasta su 10% como le da la regalada gana. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Él abrió un camino. Y inmediatamente cuando confesamos que Jesús es el Cristo, Él nos da certeza de la vida eterna. ¿Y por qué a veces nosotros nos matamos tratando de ganarnos la salvación? ¿Por qué a veces, ay Señor, yo estoy mal, voy a ayunar?
Como si Dios necesitara que yo pasara hambre. Así, Jesús se siente feliz cuando yo paso hambre. Nosotros decimos, no, si no me gusta el trámite. Y tramitamos nuestra vida cristiana, tramitamos la salvación, tramitamos la entrada al cielo, ¿no? Es como, no, tengo que ganar almas, tengo que hacer eso, tengo que no sé. O cuando la gente dice, me da risa, ay, ese mes todavía no he pagado el diezmo. ¿Se paga? No sé, yo no me encuentro que se pague, porque... ¿Y qué es nuestro corazón religioso queriendo tramitar? Porque en el nuevo pacto, en el reino de Dios, las cosas no se hacen por vista. Las cosas se hacen por fe. Y es muy buena la fe, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es, wow, es súper bacán, ¿no? La fe nos hace ver milagros, la fe nos lleva a la presencia de Dios, la fe nos hace recibir consuelo del Eterno. Es súper bacán la fe. Pero hay un problema con la fe. ¿Y cuál es el problema de la fe? El problema es que no se ve. El problema de la fe es que no se palpa, no se toca. El problema de la fe es que no me garantiza nada. No me da la seguridad que mi corazón gustaría. El problema con la fe es que yo no la escucho audiblemente. El problema de la fe es que no sigue la lógica y no hace el más mínimo sentido en absoluto. ¿Por qué es un problema, Aner? Es un problema. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros queremos agarrarnos a algo, ¿sí? A algo que nos da estabilidad. ¿Podemos agarrar la fe? No podemos agarrar la fe. Y ahí somos tentados a volver atrás a hacer rituales, porque un ritual es real, ¿no? Esa comunidad de judíos, ¿por qué estaban volviendo a hacer trámite? No era solamente porque les gustaba, sino es porque ellos tenían esa libertad, todo, y ellos comenzaron a sufrir algún tipo de persecución. El libro de Hebreos no es tan claro, pero se dieron cuenta que se nota que da a entender que hay algún tipo de persecución, ¿cierto? Que ellos están sufriendo. Y les habla mucho, les anima la fe, la incredulidad, animan a esas cosas y dice, ustedes han resistido persecución, aunque no hasta el sangre. Entonces vemos que estaban sufriendo algún tipo de persecución. Y cuando nosotros estamos en persecución, a veces es más fácil tener algo palpable para agarrarse, ¿cierto? Y eso es lo que ellos hicieron. Era más real. Oh, yo tengo fe, Jesús es el Salvador. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo. Está aquí. Yo no lo escucho, yo no lo oigo, no lo puedo abrazar. ¿Dónde está Jesús? Y no era mucho más fácil agarrar un cordero con sus manos. Yo siento el cordero en mis manos. Yo lo agarré aquí. Yo lo llevo a un altar. Yo lo degollo. Yo veo con mis ojos así la sangre. Yo veo el cordero quemándose. Es más palpable, ¿cierto? Es más real. Yo tengo el sentimiento de que yo estoy haciendo algo. Yo estoy parte y me siento mejor. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en el nuevo pacto? Dios nos prometió el Espíritu Santo, acceso directo al Padre, perdón de pecados, vida eterna, bendición, dones espirituales que va a volver. ¿Y qué pidió a nosotros? Nada. Nothing. No nos pidió nada. Entonces, ay, pero yo estoy mal, yo estoy en crisis, esta cuarentena no termina nunca, ¿qué va a ser del mundo? Y mi llamado y lo que yo quería, mi sueño. Ay, como nada, no necesito hacer nada. Y Dios me dice solamente espera y no hace nada. Me ahogo y quiero hacer algo, necesito hacer algo y estoy desesperado y quiero agarrar un cordero y ir a matarlo. Y voy a ayunar, Señor, y tengo que hacer algo, no puedo estar sin hacer nada. Y criticamos a veces los destinatarios de Hebreos y nosotros hacemos lo mismo, pero obviamente con otras cosas, ¿no?
Quizá no es con sacrificio de cordero, no es con rituales de la ley, pero sí hacemos esas cosas ritualísticas para sentirnos mejor con el ayuno, con la oración, con la predicación, con el evangelismo, con el levantarse de madrugada. Una vez yo hablé, no me recuerdo en cuál libro, yo creo que fue en Gálatas, en el módulo pasado. Nosotros tenemos este pensamiento, no, si yo tengo un pedido, ¿no? Una necesidad, un pedido de oración. No es tan difícil, entonces yo voy a orar, ¿ya? Es un poco difícil, pero no tanto. Entonces yo se lo encargo al Señor en oración. Oro, Señor, cumple esta necesidad que yo tengo, amén. Ahora sí, tengo otro pedido, pero es más difícil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Orar de madrugada. Me da más poder. Orar de madrugada, esa es, la lleva. Despierto de madrugada y voy a orar. Un poquito más difícil. ¿Qué es lo que hago ahora? Orar de madrugada no creo que sea suficiente. Cadena de oración. Compartir cadena de oración. Llamar a las dorcas de la iglesia que oren junto conmigo, porque ellas son poderosas en la oración. ¿Ya? Más difícil aún. Y ahora ese está muy difícil. Ayuno. Y uno va poniendo cosas así, ¿no? Va ritualizando nuestro relacionamiento con Jesús. Y no es así. Yo siempre hablo eso, ¿no? Ayunar es muy bueno, una disciplina espiritual nos fortalece. Pero a Dios, ¿qué le hará mi ayuno a Dios? ¿En qué le beneficia mi ayuno a Dios? Yo creo que en nada. En que yo pase hambre. ¿Qué le aporta al Señor? No sé. Nada. El ayuno, ¿para qué es? Es para mí. Es para nosotros, no es para Dios. No es como pedido difícil, ayuno. Pedido no difícil, sin ayuno. No es una disciplina espiritual para fortalecerme a mí, para fortalecer mi espíritu. Pero no es a Dios. Y nosotros ritualizamos porque yo tengo la sensación, yo estoy ayunando, estoy haciendo más, es más palpable, algo que yo pueda agarrar. Y nuestro corazón humano siempre quiere agarrar las cosas. Pero la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve, no se ve. Qué profunda esta frase, ¿no? Lo que no se ve, no se ve. No hay cómo agarrarse. No hay cómo aferrarse. Este año, yo les comenté, yo creo que varias veces, varias clases, ¿no? Yo pasé por algunos desafíos, estaba con algunos problemas de salud, algunos dolores, comencé con algunos dolores articulares, sobre todo en la rodilla. Y fui al médico y me pidió una chorrera de exámenes. Yo hice 1000 exámenes. Y estaba ahí viendo, ya los resultados estaban saliendo normal. Salió algunas cosas como un poco alteradas, pero levemente. No, el triglicérides salió un poco alto, pero aún no era tanto. El ácido úrico también estaba así como limítrofe, pero fueron como casi las dos únicas cosas, ¿no? Y había un examen que demoraba más. Y de repente llega el resultado, factor reumatoideo alterado. Se me acabó el mundo, se me cayó el mundo encima. Yo ya comencé a pensar, tengo lupus, tengo artritis reumatoide, tengo vasculitis, tengo alguna cosa grave. Eso es progresivo, es autoinmune, es degenerativo. ¿Cómo voy a predicar el evangelio con un burrito, con un bastón? Comencé, ¿por qué? Antes yo estaba preocupado, sí, pero tenía dónde aferrarme, sí, tenía resultados positivos de exámenes. Y de repente salió uno malo para mí. Yo no tenía dónde aferrarme. Y yo quedé desesperado, yo quedé angustiado. Y yo me recuerdo que quedé mal y entré a la pieza y fui a orar con mi esposa y lloré un montón y decía, Señor, ¿por qué permite eso? ¿Por qué? Entrega a tu sierva a la muerte. Ah, así de dramático, ¿no? Se está riendo en la pieza. Y mal, así mal. Y mi esposa fue y me dice, pero ¿por qué te entrega a morir de una? Si no sabes, ni mostraste a un médico, no mostraste nada. Porque yo estaba aferrando mi tranquilidad en algo. Y de repente se me fue lo que yo me aferraba. Y quedé mal. ¿Y qué es lo que estaba? Estaba la fe. Pero la fe no era suficiente para mí.
Yo quería algo más real, algo más palpable, ¿no? Bueno, finalmente fui, mostré el examen al doctor y me dijo, ay, sí, puede ser, pero no, igual que los otros resultados, no es conclusivo. Cuando los médicos dicen eso, ¿no? Gracias por hacerme gastar dinero para un resultado no conclusivo. Y fue todo un largo proceso, el Señor hablando conmigo, ¿no? Y yo me recuerdo que un día en la noche estaba una clase que yo estaba haciendo, un curso de liderazgo cristiano, y habló sobre orar, la importancia de orar y decir lo que tú tenías que decir a Dios. Y yo fui a orar y me encerré en la pieza solo. Y Señor, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y Dios me dio una palabra en Isaías 32. Habla de cuando el ejército de Asiria invadió a Judá y sitió a Jerusalén. La ciudad estaba sitiada, estaba rodeada por un ejército infinitamente superior al de Jerusalén. Y el rey Ezequías, que era un rey bueno, pidió auxilio a Egipto. Y el profeta Isaías va y le va a confrontar. Y dice, ¿por qué confías en el ejército de Faraón y no confías en el Señor de los ejércitos? Si tú confías en Egipto, te va a ir mal. Ese bastón donde te apoyas se va a romper y te vas a caer. Pero si confías en Jehová, vas a ser librado. Así, ¿no? En la yugular, así. Y yo reconocí, Señor, es verdad, perdóname, porque yo estoy confiando en Egipto. Para mí, el resultado del examen era un bastón donde yo me apoyaba. Y Dios me dijo de hacer algo, no sé, profético. Y yo agarré y dijo, yo no creo en lo que este papel dice. Y era el papel del examen, ¿no? Yo agarré el papel. No es el examen, no es el dibujo de mis hijos. Yo agarré, yo no confío en lo que este papel dice. Y agarré, lo rompí. No voy a romper de mis hijos porque después lloro. Rompí el examen y dije, yo creo en lo que este papel dice. Agarré la Biblia, declaré la palabra del Señor. A veces no es fácil, ¿cierto? Porque la fe no es algo concreto físicamente, en términos físicos, pero es lo más concreto que hay. La fe es el sentido del mundo espiritual. Y el mundo espiritual dio origen al mundo físico. Y es más real y más concreto que lo espiritual. ¿Cuántas veces en tu caminata con el Señor te sentiste tentado a retroceder hacia algo que era más real para ti? Hacia algo que era más visible. El Señor te dice, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Y de repente una crisis y yo voy a buscar un trabajo estable. Yo voy a buscar algo que es más fácil, es más palpable, me da más seguridad. ¿Será esa la verdadera seguridad? No, no me gustan los trámites, pero tramitamos a veces nuestra vida con el Señor. ¿Cómo está tu perspectiva de eso ahora? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás apoyando en la fe, afirmando en la fe? ¿O quieres afirmarte en algo palpable? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ¿cuántas veces no los fariseos eran personas que amaban la ley, amaban la palabra, habían leído, estudiado la palabra 1000 veces, sabían de memoria? Y llegó Jesús. Jesús es el Mesías, no sé, Jesús no es el Mesías. ¡Ah! Jesús, danos una señal. Y Jesús le dijo, no les doy señal. ¿Por qué esta generación incrédula y corrupta pide una señal? Ninguna señal les será dada. ¿Por qué si Jesús hubiese dado una señal, le ponen en un trono y le besan los pies? ¿Por qué no les dio la señal? Si le dieron una señal, ¿era fe? No era fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo trabajo en misiones hace 14 años. Hay muchos que están aquí, que están conectados, que también son misioneros. Dígame, hermanos queridos, confiesen. ¿Cuántas veces pidieron señal de confirmación al Señor? Señor, si es tu voluntad, dame una señal. Y a veces no es una, ¿no? Uno quiere pedir 2 visiones, 5 ángeles, 4 profecías, 9 palabras. 1000, ¿no? Y Dios
bueno, no sé, a veces por su misericordia hace eso, ¿no? Pero el hecho de que Dios te dé señales no demuestra que tú tienes fe. De hecho, demuestra que tienes falta de fe. Porque la palabra del Señor no es suficiente, necesitas señales. Como Gedeón, pone Cecilia, justamente como Gedeón, ese sí que pidió 1000 señales. Tenemos que tener fe. La audiencia original de Hebreos estaba pasando por un momento de dificultad y estaba retrocediendo hacia los rituales del judaísmo porque era más cómodo para ellos. Le daba una falsa sensación de seguridad. Hermano querido, no vuelva atrás. Que la fe en la palabra de Dios sea suficiente para ti. Que la fe en el Altísimo sea suficiente. No necesites señales, no necesites cosas palpables. No necesites tener nada en tus manos. ¿Saben por qué? Yo creo que una de las cosas que ha sido más difícil en este año, y les confieso que ha sido difícil para mí, y estoy seguro que para ustedes también. Creo que uno de los mayores desafíos de este año de 2020 es no tener el control en mis manos, ¿cierto? Yo no puedo decidir mi propia vida. Yo no puedo decidir a dónde yo quiero ir, cuándo yo voy a volver, si yo quiero salir, a dónde voy a comer, porque no depende de mí. Yo quiero tener algo palpable, yo quiero tener las cosas en mis manos. ¿Por qué no entregamos el control en las manos de Dios y dejamos de tratar de controlar lo que no podemos controlar? Yo no le estoy hablando eso porque yo soy experto en dejar el control, ¿ya? Les confieso mi dificultad en querer controlar las cosas, en querer tener cosas palpables, visibles, hacer planes de acuerdo a mi realidad, a mi presupuesto. Y el Señor siempre me desafía a más que eso. Me recuerdo el año pasado, nosotros recibimos un evento aquí en Jucuntemuco, que fue la EDE comunitaria, ¿no? Ahí está la Vanessa vino, no sé quién más está aquí, que estaba en la EDE comunitaria. Para nosotros fue todo un desafío recibir tanta gente. Nuestra base misionera aquí en Temuco es súper pequeña, y conseguimos un colegio, arrendamos un colegio, tuvimos que conseguir cucharas, vasos, tenedores, colchones, mesas, todo. Y todo eso, la Nico estaba también. Todo eso involucra money. Y nosotros estábamos viendo qué es lo que vamos a hacer, no tenemos dinero. Yo me recuerdo que un día en una reunión estábamos todos así como, ay no, pero no nos alcanza, no vamos a hacer eso porque no nos da el dinero. Y Dios me desafió. Y Dios me dijo, nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros vemos, de acuerdo a los recursos que tenemos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios nos está llamando a dar pasos en fe sin ver. Uno no tiene que llegar y decir así, mira, ay, Dios me dijo que tengo que ir a China. Y yo agarro así mi billetera. Voy a hablar con mi billetera, ¿ya? Billetera, ¿puedo ir a la China? A ver qué es lo que ella me dice. No, mi billetera dijo que no puedo ir a la China. No voy. O voy a decir así. Cuenta Ruth. El Banco Estado. Cuenta Ruth, ¿puedo ir a la China? No, la cuenta Ruth dijo que no me puedo ir a la China. Pucha, quería ir. O somos personas que nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me recuerdo que el Señor nos dijo, no va a faltar, yo voy a traer abundancia y va a sobrar. Y uno de los chicos de personal agarró y yo tomé ese acto de fe y agarró el dinero. Él tenía 2 lucas, era todo lo que tenía. Y agarró las 2 lucas y puso ahí. Yo voy a regalar mis 2 lucas porque Dios dijo que no va a faltar nada y que va a sobrar. Yo hasta hoy yo no sé qué es lo que Dios hizo, pero yo sé que Él hizo tantos milagros. Yo recuerdo que hicimos un almuerzo un día y vendimos, salió como 100,000 pesos de ganancia. Hicimos comida brasileña, feijoada. Y yo puse en una bolsita, en un estuche así. Y agarré, y de repente me decía, necesitamos tanta plata para pagar el camión que va a traer los colchones. Ya, yo saco. Necesitamos plata, necesitamos para parafina, necesitamos eso, necesitamos. Y yo iba sacando. Nunca se acabó la plata de esa cuestión. Nunca, yo sacaba y no acababa. Y terminó el evento y quedaban 62,000 pesos dentro de esa bolsita.
Aún guardamos y comimos asado en el 18, más encima. Nunca se acabó. ¿Por qué Dios hace eso? Nos sobró dinero de la cocina, nos sobró comida, nos sobró del break, sobró de todo. Dios multiplicó. Porque así es. La fe es moverse en lo que no hay, en lo que no vemos, en lo que no hay. No hay límites, pero nosotros queremos estar así. Mirando lo que es palpable, lo que es real. Y el gran ánimo, uno de los grandes ánimos del autor de Hebreos es: la fe es mejor. Jesús es mejor. ¿Se dieron cuenta que se repite mucho eso en el libro? Es mejor, es superior. El libro comienza hablando que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sacerdote, Jesús es superior a Melquisedec, es superior al antiguo pacto. Jesús es mejor. Un versículo clave dentro de este libro es Hebreos 8:6. Porque tenemos, déjame leerlo mejor. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basados en promesas mejores. ¡Wow! Él es de un mejor sacerdocio, un mejor pacto sobre mejores promesas. Es mejor. Hermano, te digo algo. Es mejor. Te digo eso con mucho temor en mi corazón. No solo temor de Dios, temor de miedo también. Es mejor vivir por fe que vivir con una cuenta llena de dinero. No soy yo que te lo digo. Es la palabra que lo dice. Porque la fe es lo que se ve. No, no es lo que se ve. Y Dios dice que es mejor vivir así. ¿Tú crees eso? No sé. No sé si responde a esta pregunta. Me da miedo meterme en las patas de los caballos. Es mejor, la palabra dice que Él está diciendo que ese nuevo pacto, que no tienes que hacer nada, que no tienes que tener fe, no tienes que hacer, es mejor. Entonces, si la Biblia dice que es mejor, es porque es mejor, pues. Es mejor. Es mejor vivir siendo sostenido y sorprendido por Dios. Es mejor vivir sin tramitar, sin esforzarnos, sin, oh, me estoy matando, me estoy sudando la gota gorda. No estoy diciendo que hay que dejar de trabajar, de ninguna manera. La flojera, la vagancia no glorifica a Dios. Pero si yo creo que yo me sostengo, yo hago las cosas de mis fuerzas, con mi sudor, yo tengo algo en mis manos, yo me estoy palpando, yo no estoy viviendo por fe. Yo me recuerdo, yo hice mi ED hace muchos años, mi escuela de discipulado de Jucum, en el año 2006. Y mi discipulador en mi ED, él me contó una historia, y yo encuentro muy interesante para ilustrar la fe. Él dijo que fue a predicar en una iglesia una vez, y terminó el culto, un hermano llegó, ay, sentí de Dios, tengo una palabra para usted, así. Y preguntó, hermano, ¿usted tiene auto? Un vehículo, un coche. Y él dijo, no lo tengo. Hermano, ¿usted no tiene fe? Él dijo, bueno, fe tengo, vehículo no tengo. Él dice, yo les voy a contar mi testimonio porque yo tampoco tenía un vehículo. Y un día pasé frente a un concesionario de una automotora y dije, yo tengo fe, yo voy a comprar un vehículo. Y yo fui, yo compré vehículo y hoy día los tengo. Y él miró, interesante. Le puedo hacer unas preguntas, mira. ¿Usted trabaja? Y dijo, sí, yo trabajo. ¿Usted recibe sueldo por su trabajo, un trabajo remunerado? Sí, lo recibo. ¿Usted compró vehículo en cuotas? Sí, lo compré con un crédito. ¿Su sueldo le alcanza para pagar sus cuotas? Sí, me alcanza. Dice, hermano, entonces usted no tiene fe. Usted tiene plata. Eso no es fe. Fe no es aquello que yo puedo ver. Fe no es depender en mis propias fuerzas, en mi propia... No, en mí. Es depender en la palabra de Dios. Pero ojo, que no estoy diciendo que la fe es declarar todo lo que tú quieres que suceda y que va a suceder. La fe es creer contra lo que no se ve, contra la esperanza de lo que Dios te dice.
Es creer la palabra de Dios, no es creer lo que yo quiero que suceda. Yo puedo decir, ay, que haya 5 millones de pesos en mi cuenta. Yo puedo tener toda la fe, pero no va a suceder, porque no es lo que Dios habló. Ahora, si Dios me habló, va a venir alguien y te va a depositar 5 millones de pesos en tu cuenta, o va a venir, no sé quién. Pero va a venir. La fe es creer la palabra de Dios. Bueno, hablamos mucho sobre el mensaje del libro, no el mensaje central del libro. Hablamos un poco sobre la información del libro. El autor de este libro, desconocido, no sabemos quién fue. Pero hay varias posibilidades, ¿no? Yo les voy a mencionar o comentar algunas posibilidades y después nosotros nos vamos a dividir en grupos y vamos a discutir en estos grupos que ustedes defienden. ¿Quién creen ustedes que es el autor? Algunos dicen que fue Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Hay algunos argumentos a favor del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo era judío, fue miembro del partido de los fariseos, que era un partido muy celoso de la ley, conocía muy bien todos los rituales, tenía autoridad para hablar de eso. Entonces, por este lado, podía ser, sí, un buen candidato. Y durante muchos años creyeron que fue Pablo. Y grandes hombres de la iglesia, ¿no? De la historia de la iglesia, decían que era Pablo, como Clemente de Roma, uno de los padres de la iglesia. Pero ¿por qué Pablo no firmó la carta como hizo en todas las otras cartas, cierto? Todas las otras cartas comienzan Pablo, apóstol de Jesucristo. Y lo escribe bien grande para sacar en cara a la gente, así como yo soy yo. Y Clemente decía, no, Pablo no firmó porque eran tiempos de persecución. Bueno, si ustedes han leído un poco de las epístolas del libro de Hechos y han visto el carácter del apóstol Pablo, podía estarle persiguiendo el mismo Satanás. No creo que él tendría miedo de firmar una carta. No creo que Pablo dejaría de hacer algo. Ay, me pueden pillar, son tiempos de persecución. Mejor no firmo, mejor lo dejo anónimo. Entonces, eso es una evidencia en contra del apóstol Pablo. Y el estilo literario también es bien diferente del estilo literario de Pablo. El final, los últimos capítulos, se asemeja al estilo literario de Pablo, pero por lo general el discurso no es como el discurso de Pablo. Hubo otro hombre importante en la historia de la iglesia que se llamaba Orígenes, uno también de los padres de la iglesia de la ciudad de Alejandría. Orígenes dijo que no fue Pablo, que era imposible que hubiese sido Pablo. Y otro de los padres de la iglesia que se llamaba Tertuliano dijo que fue Bernabé el autor. ¿Por qué? Bernabé era alguien cercano al apóstol Pablo, pudo haber agarrado algo de su estilo, ¿no? De su estilo literario. Pero no era igual. ¿Quiénes son los candidatos hasta ahora? Pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Bernabé. Bernabé era judío también. Bernabé había visitado muchas comunidades judías. El apóstol Pablo se dedicaba más a edificar iglesias de gentiles. Entonces podía haber sido Bernabé. Algunos años más tarde, bueno, todo eso, San Jerónimo y San Agustín dice que fue Pablo el autor. En el tiempo de la Reforma Protestante, Martín Lutero propuso un otro autor. Dijo que el autor era Apolo. ¿Se recuerdan quién era Apolo? En el libro de Hechos menciona. Déjame ver en qué parte de Hechos 21. Natán, cierra la puerta, hijo, por favor. Cuando Pablo estuvo ministrando en Éfeso, junto a Priscila, Aquila y Timoteo, apareció allá un judío llamado Apolo. Apolo
ahí la palabra dice, ¿no? Que era un hombre muy inteligente, un hombre muy versado en las escrituras, conocía muy bien la Septuaginta que era la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, Priscila, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Priscila y Aquila lo discipularon, le enseñaron ¿no? sobre el Espíritu Santo, y él se tornó un gran maestro también. Él es mencionado también en la epístola de Corintios. Apolo sería también un excelente candidato. Está en Hechos capítulo 19. 18, Hechos 18, 24 y 19 del 1 al 7. Habla sobre Apolo. Si alguien escribe ahí en el chat, por favor. Hechos 18, 24 hasta el 19, 7. ¿Por qué Apolo es un gran candidato? Porque él era natural de la ciudad de Alejandría, la ciudad donde se tradujo la Biblia al griego, esa versión conocida como la Septuaginta, que es ampliamente mencionada en el libro de Hebreos. Muchísimas veces saca textos de la Septuaginta. Y está escrito en un griego muy refinado, muy elevado. Por lo general, el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, que se llamaba, con K. Se escribe, voy a escribir aquí en el chat. Griego koiné. Era un griego popular, era el griego que se hablaba a la gente, y las epístolas fueron escritas así, porque los apóstoles por lo general no eran hombres muy letrados, las personas que recibían tampoco. Entonces el griego koiné era el idioma popular que se hablaba. Pero Hebreos está escrito en un griego muy refinado, que la ciudad de Alejandría hablaba muy bien. Entonces Apolos también sería un excelente candidato, ¿cierto? Juan Calvino, otro reformador del tiempo del siglo XVI, dijo que fue Lucas. También era alguien muy cercano a Pablo, era alguien que también hablaba un griego muy refinado. El griego de Lucas y Hechos es más refinado que el griego de los demás libros. Pero hay un problema con Lucas. Lucas no era judío, Lucas era gentil. Entonces no podía hablar con tanta autoridad sobre los sacrificios, sobre los rituales del judaísmo, ¿cierto? Tendría que haber sido un judío. De hecho, Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento y muy probablemente el único autor gentil de toda la Biblia. Hay algunos teólogos modernos aún que proponen otra persona como autor del libro. Ya lo mencionaron ahí en el chat alguien. La Eli. Eli, ¿quién es el otro posible autor del libro de Hebreos? Priscila, yo creo que es ella. Priscila. ¿Cuál Priscila? Esposa de Aquila. Ah, Aquila. pensé que era la reina del desierto. No, broma. ¿Me acuerdas de esa película antigua? Priscila, la reina del desierto. Ya olviden, voy a borrar esa parte del video, no la voy a subir a YouTube. Priscila. Priscila y Aquila también eran compañeros de ministerio de Pablo, también eran muy cercanos a Pablo, trabajaron con él tanto en Corinto cuanto en Éfeso. Vemos que ellos instruyeron a Apolo, por ejemplo, lo discipularon en el bautismo del Espíritu Santo, trabajaron ahí muy cercanos, su ministerio fue muy fructífero. Priscila y Aquila eran judíos. Otro punto a su favor, cercanos al ministerio de Pablo. Conocían otras comunidades judías a lo largo del imperio. Vivieron en Roma, tenían muchos contactos.
Y una evidencia también importante en favor de Priscila es que, ¿por qué no firmaron la carta? ¿No? ¿Por qué no escribieron quién era el autor? Bueno, si fuera Priscila, no haría mucho sentido ella firmar la carta, porque podían desacreditarla porque fue escrito por una mujer en ese periodo, ¿no? Eso también yo creo que abre espacio para no sé, un debate, un pensamiento, ¿no? Un cuestionamiento. Existe a lo largo de la historia de la iglesia mucho cuestionamiento sobre el ministerio, el rol de la mujer en la iglesia, en el culto. La mujer puede ser pastora o no puede ser pastora. La mujer puede hacer eso o no puede ser. Está todo ese cuestionamiento que existe, ¿no? Yo creo, especialmente sacan la parte del primero de Timoteo, cuando Pablo dijo, ¿no?, que a la mujer no le permite que enseñe en la congregación, que enseñe si quiere hablar, que aprenda en la casa del marido. Yo específicamente, yo creo que siempre uno tiene que leer un texto en su contexto. La epístola de Timoteo fue escrito y trabaja un tema específico que he mencionado por lo menos 2 o 3 veces en la epístola de Timoteo. Había un grupo de mujeres turbulentas en la iglesia que le causaba problema a Timoteo. Entonces yo creo que el apóstol Pablo estaba tratando con un problema específico en la iglesia de Éfeso donde estaba Timoteo. Y dice, Timoteo, estas mujeres que te están dando problemas, hazlas callar, porque son unas copuchentas, porque son unas mal habladas. Andan ahí, y menciona eso, ¿no? Andan con sus peinados ostentosos en la iglesia, con su ropa lujosa, haciendo que las más pobres se sientan mal, quedan ahí viviendo de la ayuda de la iglesia y no hacen nada, no trabajan ni tienen tiempo de sobra para entremeterse en la vida ajena. Sí, con esas palabras hablo, no me creo, anda a leer primero de Timoteo. Entonces yo creo que las veces que él menciona, ¿no?, esas mujeres ostentosas, menciona esas viudas que daban problemas, él estaba hablando del mismo grupo de mujeres. Entonces él estaba apuntando a un problema específico que había en la iglesia de Éfeso. Yo creo que si Pablo desaprobara el ministerio de la mujer de manera general, lo hubiese mencionado en otras epístolas también. Pero no lo mencionó porque no era un problema general. Y de hecho, en el libro de Hechos y en las epístolas, siempre que se menciona Priscila y Aquila, se menciona Priscila y Aquila. No se menciona Aquila y Priscila. La orden de los factores no altera el producto. Yo creo que puede ser también un hecho de que haya mencionado Priscila primero, que quizás ella era más pastoral, ella era más maestra. Cuando se mencionaba una mujer solamente por ser mujer de alguien importante, se mencionaba, ¿no?, esa persona y su esposa. Y hay varias otras menciones de mujeres claves en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 16 menciona a Junias. Y la menciona, da la lista de los apóstoles y menciona a Junias, una mujer como apóstol. O apóstola. O apóstole, no sé. Apóstol nomás. Otra mención que hay en el libro de la epístola de Colosenses menciona a Ninfa y le pone como patrona de la iglesia de la Odisea. El hecho de mencionar también en la epístola de Filemón, menciona, ¿no?, esta carta fue dirigida a Filemón, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la amada hermana Afia. La Afia no era simplemente la mujer de Arquipo, sino hubiese sido mencionada como esposa de. Sino podía también ser una de las patronas de la iglesia de Colosas. Entonces yo creo que también esas evidencias de que Priscila podría ser una posible autor del libro de Hebreos nos muestra que sí creían en el ministerio de la mujer. ¿Por qué no había más mujeres pastoras, más mujeres? La cultura de la época no lo permitía. La mayoría de las mujeres eran analfabetas. De hecho, la mayoría de las personas en el Imperio Romano eran analfabetos. Alrededor de solo el 20% de la población romana sabía leer. Y ese número era mucho mayor entre las mujeres. Pocas eran las mujeres que leían. ¿Por qué no teníamos epístolas de las mujeres? ¿Por qué no había? Justamente por eso. También el hecho cultural de la época, ¿no? No había ese tipo de
de libertad dentro del Imperio Romano, no había la cultura de la independencia, del desarrollo de la mujer. Y una otra evidencia que hay a favor de Priscila, ustedes van a reír, es chistoso, pero yo no le estoy bromeando, yo le estoy hablando en serio. Y es la base de toda una teología de un teólogo americano, no me recuerdo ahora su nombre. Al final, en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 22, dice así: les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. No los estoy leseando. Yo aprendí eso cuando estudié teología. No lo estoy bromeando. No se rían. Una de las evidencias que fue Priscila está en este versículo. Porque ella dice, ¿no? Les ruego, amados hermanos, que me hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. ¿Creen ustedes que es una exhortación breve? No, ¿cierto? Son 13 capítulos, 45 minutos de exhortación. Entonces, este teólogo, él defiende toda su tesis de que fue Priscila porque una mujer considera ese discurso una exhortación breve. Un hombre no lo consideraría como una exhortación breve, porque las mujeres hablan más y utilizan más palabras que los hombres. No se rían, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. El versículo era el Hebreos 13, 22. Y no es verdad. Los sociólogos, los antropólogos dicen que la mujer usa entre 10 a 15,000 palabras más por día que un hombre. Y eso no está mal, no estoy diciendo mujeres cállense, no estoy diciendo que está mal, simplemente que son diferentes. Tienen más necesidad de comunicarse a través de palabras, necesitan utilizar más palabras y eso no está mal. Y mira, aunque sea una pequeña evidencia, sí es una evidencia también en favor de Priscila. Hay un libro escrito por David Hamilton, que es uno de los grandes maestros de Hukum, y Loren Cunningham, el fundador de la misión, que se llama ¿Por qué no la mujer? Y habla sobre la mujer en el ministerio, el desarrollo del ministerio de la mujer. Y ellos también defienden allá, tienen todo un capítulo hablando y defendiendo la autoría del libro de Hebreos de Priscila. Mira, Valentina Vega comenta aquí que es cierto, es el área del cerebro que controla el lenguaje está más desarrollada en las mujeres. Sí, es verdad, es evidencia científica. Y no estoy hablando que está mal. Para el libro de Apocalipsis también tengo un comentario sobre eso. Lo voy a guardar para la próxima semana. Bueno, vamos a dividirnos ahora en grupos. Y yo quiero que en sus grupos ustedes van a discutir entonces y tratar de llegar a una conclusión de quién ustedes creen que es el autor de Hebreos. No es porque me gusta. En la Priscila porque yo soy mujer y quiero que sea una mujer. Sino porque creen ustedes, ¿no? Con evidencia. ¿Ok? Vamos a tener 5 minutos para ello. Y por favor, queridos hermanos, la idea es hablar. Ya van como 2 veces que algunas personas me dicen, yo salí de la sala porque nadie habla. El hablar también es parte del proceso de aprendizaje. Hola, ya estamos de vuelta. Oye, muy bueno. Muy bueno. Alguien, por favor, que nos comente entonces. Me diga, ¿salió pelea o no? Cuéntenme, por favor, ¿qué conclusión? Unanimidad, Priscila. ¿Quién es Team Priscila y por qué? De verdad yo creo que todo apunta a ella, por el simple hecho de que no está escrito el nombre. Pablo, como decías tú, no tenía sentido que no escribiera su nombre, si al final el hombre ha sido perseguido tanto, o sea, una vez más da lo mismo.
Apolo lo mismo, un hombre muy inteligente, un hombre de Dios, que trabajó con Pablo, pero ¿por qué no puso su nombre? Así que, y Priscila también, una mujer discípulos de Pablo junto a su esposo, que fueron como los mentores de Apolos. O sea, la mujer y el hombre eran hombres de Dios y yo creo que muy letrados, por lo menos en todo lo que era la palabra de Dios. Entonces, mi voto es para Priscila. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien cree que de otro que no fue Priscila? ¿Alguien vota por otro? Cri, cri. Bueno, en nuestro grupo no llegó a un consenso, pero sí analizamos bien el caso de Pablo porque creemos que no era una carta, que podría haber sido un discurso que dio Pablo en algún momento y que alguien transcribió, por ende por eso no están los saludos ni las formas en que Pablo redactaba una carta. Pero después, cuando analizamos, por ejemplo, el saludo final, cuando habla del hermano Timoteo, la Daniela Cortés, ella decía que Pablo siempre se refería más como a hijo Timoteo, entonces por eso pensamos que ya Pablo ahí no podría ser. Después decía que estaba saludos de Italia, entonces era alguien que estaba en Roma, y ahí quedamos, ahí nos dimos cuenta que podría haber sido Apolo y podría haber sido Priscila, pero no pudimos, entre las 4 que estábamos, no pudimos decidir por uno, pero al menos fuimos descartando algunas cosas, fuimos analizando ciertas formas de escribir. Por ejemplo, al final dice, la gracia sea con todos vosotros, y Pablo siempre decía paz y gracia, cosas pequeñitas que igual podrían habernos ayudado, pero no pudimos llegar a un consenso, lamentablemente. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que tocaron buenos puntos ahí, ¿no? Yo creo que para ser buenos estudiantes bíblicos inductivos tenemos que tener ese pensamiento crítico, buscar respuestas más allá del obvio. Y excelente punto. ¿Por qué dice el hermano Timoteo, no? Pablo siempre decía mi hijo, mi querido, mi estimado Timoteo, porque era como un hijo para él, era alguien que él amaba mucho, que lo acompañó casi toda su vida ministerial, más de la mitad de su vida ministerial. Entonces lo menciona así. También el hecho de que mencionó que estaban en Italia, era alguien que estaba en Roma. Y Priscila y Aquila eran residentes de Roma, salieron porque fueron expulsados y después volvieron. Entonces hay bastantes evidencias también en favor de ellos. ¿Alguien tiene algún otro comentario que le gustaría hacer? Nadie votó por Bernabé, pobrecito. Yo, no, Bernabé no. Por Apolo. En mi grupo sí alguien votó por Bernabé. Yo creo en Apolo. Bueno, en nuestro grupo votaron por Pablo, por Priscila, ganó más Priscila. Las mujeres les gustó la idea que fue Priscila. Creo que es posible, sí. Yo me quiero más con Apolo, pero lo que más me vino una convicción grande así era cómo la estrategia fue no poner el autor para que llegara mismo la carta a todos los hebreos, ¿no? Entonces, a todos los judíos. Entonces vi que había un propósito del por qué no tener el autor. Y eso me impactó mucho. Y yo me quedo más con Apolo porque él sabía del contexto, por la elocuencia y todo más. Y no firmó justamente por eso, para que le importaba más que llegara el mensaje que de quién viniera, ¿no? Y tal vez hubiese un consenso en toda esa enseñanza de hebreos, del mismo Pablo, Apolo, Priscila, Aquila, y como que habían llegado a esa conclusión y querían que llegara esa enseñanza para la iglesia, para los judíos que todavía estaban practicando los sacrificios. Eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos buenas consideraciones, no llegamos a una respuesta final aún, pero el autor de Hebreos ha sido el debate durante varios siglos de la historia de la iglesia. Entonces nosotros no vamos a llegar a un consenso, pero es muy importante hacer esa práctica, ¿no? De observar, de ponderarnos, de preguntar qué es lo que es, llegar a posibles interpretaciones. Vamos solamente a hablar, no hablamos ya sobre el origen, los destinatarios de una comunidad de judíos,
no, judíos de segunda generación, porque en el libro dice, ¿no? De que no vieron a Jesús con sus propios ojos, entonces no eran judíos de primera generación, eran de segunda generación. Y judíos cristianos, obviamente, ¿no? No es una epístola evangelística para que los judíos crean que Jesús es el Cristo, es una epístola escrita para judíos que ya creían que Jesús es el Cristo. Y la fecha del libro. Algo importante que en el año 70 ocurrió la caída de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Si la ciudad de Jerusalén fue destruida, todos los elementos del judaísmo, como los sacrificios de animales, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, esas cosas también desaparecieron. Los judíos modernos no hacen esas cosas. No hacen sacrificio de animales, ellos no hay sumo sacerdote, no hay esos elementos que había en ese entonces. Y eso desapareció con el templo. Entonces no haría sentido al autor mencionar todos estos sacrificios, la sangre de los machos cabríos, y hay una parte específica donde él dice, están próximos a desaparecer. No dijo, ya desaparecieron. Eso sale en el 8:13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Si ya hubiese desaparecido después del año 70, hubiese dicho, y ya desapareció. Entonces, por esta razón, nosotros creemos que fue antes del año 70 después de Cristo, y fue en los años 60, entre 60 y 70, por la persecución cristiana que comenzó en este momento, en la década de 60. También porque dijo, no, eran judíos de segunda generación. Y otra parte, este versículo muy conocido, ¿no? Que dice, después de haber pasado ya tanto tiempo, debiendo ya ser maestros, tengo necesidad de volver a darlos leche. Leche espiritual, ¿no? Guaguito. ¿Por qué? Entonces, ya habiendo pasado tanto tiempo, no era alguien que se había convertido recién, dijo, ya pasó tanto tiempo, ¿y cómo se le ocurre volver a la leche espiritual? Los señales, las cosas son leche espiritual. Entonces nosotros fechamos el libro entre el año 60 y el 70 después de Cristo. Y el origen, ya lo mencionamos, es Roma. Yo quiero hacer un paréntesis, hay una aplicación con eso de la leche espiritual. ¿Qué entiende usted por leche espiritual? Nosotros hablamos leche espiritual, aquellas cosas que son el alimento para los neófitos, para los nuevos en la fe. ¿Recuerdan ustedes su tiempo de conversión? Ahí puso la Cucho. Las cosas básicas del cristianismo. Cuando uno es bebé, ¿qué es lo que uno come? Leche solamente, ¿cierto? Cucho, ¿tú eras un bebé que comía cuchuflí? Ah. No, ¿cierto? ¿Qué es la leche? ¿Por qué leche? Porque es lo que su estómago, su sistema digestivo en ese momento puede soportar, puede digerir. Entonces, por eso es la leche espiritual, la leche. Cuando nosotros hablamos de leche espiritual, es el alimento que nosotros necesitamos en nuestro primer tiempo de cristianos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos en el primer tiempo de cristianos? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo era su tiempo de nuevo convertido o de su tiempo de recién encuentro, reconciliación con Dios? Generalmente es un tiempo donde hay muchas revelaciones y sobre todo hay muchos, ¿cómo puedo decir? No es que siempre sea así, pero a veces hay muchas experiencias con Dios. No es como, no sé, Dios le habla de una manera especial, o a veces, hoy tuve sueños, Dios me mostró algo, una persona viene y me dio una palabra y me motivó. Hay muchas señales, ¿me entienden? Quizás experiencias sobrenaturales, también podemos decir así.
pero tenemos más de esas cosas, ¿no? Tenemos más experiencias con Dios. Uno a uno sabe, ¿no? ¿Será que realmente eso está cierto, está errado? Ten este cuidado. El Dios, yo creo que tiene una paciencia mayor con nosotros. Pero conforme un bebé va creciendo, él va dejando de tomar solamente leche, ¿sí? Él va tomando otras cosas, él va creciendo, va comiendo alimentos sólidos, va quedando más independiente. Mi hijo mayor tiene 7 años, yo no le muelo la comida en la juguera para que no se atore. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros a veces estamos años en la iglesia y queremos que venga alguien y nos sobe los mitos, ¿sí? Porque yo estoy pasando por una lucha. ¿Y sabe qué es eso? Leche espiritual. Ya pasó tiempo, nosotros necesitamos cosas más grandes. Y Dios empieza a darnos desafíos más grandes. Dios nos da exhortaciones fuertes a veces que nos dejan llorando. Porque ya estamos grandes, ya podemos recibir eso. Nos hace pasar por pruebas, quizás hay tentaciones más difíciles, porque estamos creciendo y cuando uno va creciendo los desafíos van cambiando. Y no hay necesidad de que, ay, será Dios, voy a orar, Señor, revélame, por favor, sea tu voluntad. ¿Sí? Ay, sí, a la voluntad de Dios. Ay, de nuevo, ay, Señor, por favor. Yo no necesito tanto eso porque yo ya tengo un relacionamiento mayor con Dios. Yo me recuerdo una vez, en mis años de misiones, yo tuve una alumna, nosotros estábamos acompañando. Y ella tuvo una vida muy difícil realmente, su vida fue muy triste, tuvo muchos episodios difíciles, muchas decepciones. Y ella cuando se convirtió se aferró mucho al Señor y tuvo muchas experiencias y Dios le hablaba. Y ese amor, esa carencia que ella sintió en su vida, el Señor la suplió. Pero ella agarró mucho eso, ¿no? de las experiencias sobrenaturales, yo diría hasta un misticismo. De que cuando Dios me habló y yo tuve un sueño y vino un profeta y me habló y una visión y Dios me elevó al universo y cosas así. Y no está bien si el Señor le hizo esta experiencia. Yo creo que en ese momento ella necesitaba eso, ¿no? Ella estaba muy herida, con muchas carencias emocionales que el Señor suplió. Pero pasó el tiempo. Ella creció, ella ya estaba hace años en la iglesia. Ella quería la misma cosa de que cuando ella era recién convertida. Quería experiencia, quería que el Señor le hablara, quería que pasara esto. Y de repente ella no tenía esa experiencia sobrenatural y se desesperaba. Y decía, el Señor no me habla, el Señor no me está hablando. Y dice, pero el Señor te habla a través de la palabra, en la lectura de la palabra. El Señor te habla en la adoración. El Señor pone impresiones fuertes en tu corazón mientras tú estás ayudando, evangelizando a otra persona. No tiene que ser siempre esas experiencias con Dios. Y él dice, no, es que el Señor no me habla, yo necesito que me hable. Y un desespero, y un día ella me dice, mira fulana, esas cosas, esas experiencias que tú tuviste con el Señor fueron geniales. Pero la Biblia llama eso de leche espiritual. Tú ahora ya eres una mujer grande. Tú necesitas alimento sólido. Deja de reclamar por leche, porque con solamente leche nunca vas a crecer. Tú vas a crecer cuando tengas alimentos sólidos. ¿Qué estás buscando, querido hermano? ¿Estás buscando leche? ¿Quieres crecer? Yo creo que nadie quiere ser un bebé espiritual forever, ¿no? Si tú quieres crecer, no busques leche. No busques que te soben el lomito. No busques solamente el consuelo. Acepta la exhortación de Dios, el desafío que va más allá de tus capacidades. Acepta tareas mayores, lee más la palabra, busca alimentos sólidos, porque eso te va a proporcionar crecimiento. De vez en cuando puede tomar un biberoncito de leche, puede tomar de vez en cuando un biberoncito. Le hace bien, la leche calentita te consuela en los momentos difíciles, no hay problema. Pero no busque eso todos los días, no busque eso constantemente. Mira, hablando de leche, mira, se me cayó abajo. El babero necesito. El libro de Hebreos es un estilo literario también que se llama síncresis griego. No voy a hablar mucho de eso, hay una explicación excelente en la introducción de la Sourceview Bible, en el aplicativo de la Biblia, explica bien qué es una síncresis, de qué se trata.
Pero ese es su estilo literario. Y en la parte histórica puede poner todo ese tema también del judaísmo, del sacrificio, de los posibles autores, de la persecución, de la destrucción de Jerusalén. Y el mensaje del libro es: Jesús es un pacto mejor. Él cumplió el antiguo pacto y abrió un nuevo camino. Y el libro va a hablar de varias cosas, nos va a hacer varias comparaciones. Él va a comparar, por ejemplo, Jesús con los ángeles. Está comparando Jesús, los ángeles. ¿Quién es mejor? Jesús es mejor. Después él va a comparar Jesús con Moisés. Wow, Moisés no me toquen. Moisés es el santo Moisés de la ley. Pero entre Jesús y Moisés, Jesús es mejor. Pues se va a comparar Jesús con los sacerdotes, con él. Jesús es el mejor sacerdote y hace muchas observaciones interesantes. Dice, por ejemplo, en el día de la expiación, el sacerdote tenía que hacer expiación por los pecados de otros y por el suyo propio. Pero Jesús no, porque Jesús no tenía pecado, no necesita hacer expiación por sí mismo. Aún los sacerdotes pecaban, pero Jesús jamás pecó. El sacerdote una vez por año entraba en la presencia de Dios. A través de Jesús tú puedes entrar siempre que quieras. El sacerdote, él era algo que todos los años tenía que volver a hacer. Ahora, con Jesús, no. El sacrificio fue uno y por siempre. Menciona también el tabernáculo en el capítulo 8. Jesús es el ministro del nuevo pacto. Y todas esas cosas, los sacrificios, eran una sombra de lo que se cumplió en Jesús. Y finalmente, Jesús es el gran sumo sacerdote. El gran sacrificio. Él tomó el lugar tanto del sacerdote como mediador, pero también tomó el lugar del sacrificio, del animal muerto. Este concepto, el concepto del sustituto, era un concepto fuerte en la religión, en los rituales hebraicos. Yo hablé de eso en la última clase, ¿no? Cuando alguien cometía algún pecado y tenía que hacer su sacrificio para ser perdonado, la persona llevaba el animal, lo agarraba con sus manos y ponía sus manos sobre la cabeza del animal, en el sentido de él es sustituto. Yo pequé, pero él va a morir por mí. Yo soy el ofensor, pero el inocente va a morir en lugar del culpable. La idea de la sustitución. Entonces, ellos tenían ese concepto, está mostrando Jesús fue el gran sustituto. Él murió en nuestro lugar. Y la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los toros, purificaba temporalmente. Ahora Jesús fue una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue solamente uno. Hermanos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Ya hablamos bastante de fe, ¿no? El capítulo 11 habla mucho sobre fe. No quiero volver a hablar porque ya lo mencionamos. Los héroes de la fe, ¿no? Y es interesante poner algunos candidatos sospechosos en la lista de los héroes de la fe, como por ejemplo Sansón. Pero ahí no está analizando la calidad de la persona o su integridad o su moralidad, porque si fueran a analizar eso, Abraham mismo, el padre de la fe, quedaría afuera, porque no tuvo fe, sí, de obedecer a Dios, salir sin saber a dónde iba, sacrificar a Isaac, pero su carácter igual
2 veces mintió que Sara era su hermana. Se acostó con la sierva sin ni dudar. No, tuvo varias cosas también que demostraban también debilidad en su carácter, pero tuvo fe para obedecer a Dios. Y me gustaría que para terminar nosotros analizáramos el capítulo 12, del versículo 1 al 3. También es un texto muy conocido y yo creo que tiene un mensaje de ánimo y de desafío para nosotros. Hebreos 12, del 1 al 3, dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún han dado su vida en la lucha contra el pecado. Wow, este versículo es tan poderoso. Y este versículo alude a una imagen que era muy común para ellos, pero para nosotros no es tan común. Él habló en el capítulo 11 de los héroes de la fe, ¿cierto? Y esa parte final del libro de Hebreos es una exhortación a que nosotros caminemos por fe, a que nosotros no vivamos según lo que vemos, según los rituales de la ley, sino que nosotros caminemos por fe. Y él hace esa exhortación y da el ejemplo de cuántos héroes de la fe están ahí. Y él comienza el 12 diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr. ¿Cuál es la imagen que él quiere usar? Él usa la imagen de un maratón olímpico. Está ahí, quizás nosotros no podemos ver porque no es algo tan común para nosotros. Él está diciendo, todas esas personas, todos esos héroes de la fe, Abraham, Abel, Moisés, todos los mencionados ahí, son una nube de testigos, son personas que ya corrieron ese maratón. Y están como en un estadio mirándonos. Ese gran nube de testigos que dice en otra versión, en la Reina Valera. Estos héroes nos están mirando, como ahora nos toca a nosotros en nuestro turno de correr este maratón de la fe. Y él dice, ellos nos están mirando, ellos pudieron hacerlo, tú también puedes hacerlo. Pero para eso necesita despojarte del peso del pecado que te asedia, que tan fácilmente te hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos puso por delante. La vida por fe es como este maratón. Tenemos esta nube de testigos mirándonos. Pero hay un peso, ¿cierto? El peso del pecado y el peso de tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. En nuestra fuerza es tratar de hacer las cosas por vista, por lo que vemos. Y el ánimo es a quitarnos todo este peso. ¿Cuántas veces nosotros llevamos el pecado como un peso? Usted ya llevó así. Estoy corriendo mi carrera, mi maratón ahí con Jesús, pero yo soy pecador y mi carne anhela el pecado, está inclinada al mal. Y yo no me siento capaz, porque yo estoy llevando esta enorme mochila con el pecado, con mi lucha, con mi debilidad, con mi pecado recurrente. Y él dice, a través de la fe, puestos los ojos en Jesús, despójate de eso. ¿Y cuál es la imagen que da de Jesús? Mira, eso lo hacemos. ¿Cómo nos despojamos de este peso? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él está diciendo, al final, en la línea de meta de este maratón, ¿quién está? Está Jesús en la línea de meta. Mientras tú estás corriendo y a la mitad del maratón, quizás en los primeros kilómetros, no estaba tan pesada tu mochila.
Y yo la pude llevar por algún tiempo. Pero ahora ya van muchos kilómetros y me está pesando. Y yo no estoy aguantando. Y están todos los héroes de la fe alrededor mío. Y me están mirando. Y están alentándome a ir. Tú puedes, sigue con perseverancia. Y él dice, cuando la carga esté pesada, cuando no la puedas llevar más, mira a Jesús. El gran campeón, el que ya corrió la carrera y venció. Y llegó a la línea de meta. Y él está ahí al frente esperándose, diciendo, dale, ven. Cuando nosotros miramos a él, cuando nosotros tenemos fe en él, nosotros podemos dejar la mochila. Y podemos terminar esta carrera. Es por fe. A veces nosotros pasamos tantos años, ¿no es cierto?, tratando de librarnos del pecado. Cuando yo llegué a Chile en 2009 para hacer la escuela de estudios bíblicos, para mí eso fue una gran lucha porque yo estoy estudiando la Biblia tiene que purificarme, tiene que casi, no sé, santiguarme. Y yo decía, Señor, líbrame del pecado, líbrame de mi maldad, de mi inclinación pecaminosa. Ay, líbrame, líbrame. Así, disco rayado, ¿no? Y Dios me estaba diciendo, ya estás libre. Ya eres libre. En la cruz yo ya te hice libre. Pero tú no me miras a mí y te despojas. Tú quieres ser libre por ti mismo. Tú estás tratando en tus fuerzas. Ay, no voy a hacer eso. Ay, no voy a mirar eso. Ay, no puedo hablar con esta persona. Ay, no. Y se vuelve pesado. Hermanos, ¿ustedes han llevado algún peso? ¿Sabe qué? No les corresponde. Con nuestra fe, despojémonos de este peso hoy día. Si hay una inclinación pecaminosa en tu vida, hay un pecado que te cuesta dejar, todos nosotros lo tenemos. Pero yo te quiero decir que Jesús ya lo venció en la cruz. Hay una debilidad, hay una enfermedad. Jesús ya lo venció en la cruz y nos da la gracia para superarlo. Corramos esa carrera sin peso. Despojémonos. ¿Cómo lo hacemos? Al mirar a Jesús, el gran campeón, el que ya lo hizo. ¿Y cómo? Soportando la vergüenza, la hostilidad, el dolor. Él fue este gran sacrificio. Él fue el animal. Hermano, quizás una de las revelaciones más difíciles que nosotros necesitamos tener en nuestra trayectoria cristiana es entender que el pecado ya está vencido, que Satanás ya está derrotado. Pero nosotros vivimos como si Satanás tuviera autoridad. Nosotros vivimos como que si Satanás nos dominara. Y no nos domina. Nosotros ya fuimos declarados justos al momento que creímos en Jesús. Y ocasionalmente vamos a pecar, sí. Pero no mires nuestra vida con Jesús como la línea de meta, ¿sí? La perfección. Jesús está en la línea de meta esperándonos. Pero no se trata del que llega primero, no se trata de eso, se trata de que es un camino, es un estilo de vida. Yo no pierdo toda mi vida porque pequé. Yo me detengo, ¿no? Yo tropecé en el medio del maratón, me levanto y sigo el maratón. Él ya venció. Pero nosotros tenemos que soltar el peso. Y solo lo podemos hacer por medio de la fe. Ese gran ánimo que Él nos da. Corramos esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Cuando yo pongo el ojo en mí mismo, yo me canso, yo me frustro, yo me agoto. Pero cuando yo pongo los ojos en Él, yo entiendo que Él puso esta carrera para mí. Es su sueño, es su voluntad, es su intención. Yo me despojo. Y Él está allá en la meta esperando. Jesús no es aquel que está detrás de tú y dice, ya, pues anda, corre. Está allá al frente diciendo, ven. Mientras mantengas tus ojos en Él, vas a seguir pudiendo correr. Pero mientras mires atrás, mientras mires a tu mochila, te vas a cansar y te vas a detener. Oremos al Señor.
Y si tienes algo que el Señor Jesús puso en tu corazón, que necesitas despojarte, despójate. No lleves un peso que no tienes que llevar. Despójate del peso. Nosotros deberíamos correr este maratón disfrutándolo. Si el ministerio, si la vida cristiana está demasiado pesada, es porque no estamos mirando al autor y consumador de la fe, no estamos mirando al gran campeón, estamos llevando nosotros la mochila. No digo que sea fácil ya, pero si está pesado, si me estoy desgastando, yo estoy llevando el peso que no me corresponde. Es momento de parar y despojarme. Señor Jesús, Espíritu Santo, active en nuestro corazón esta fe que nosotros necesitamos. Activa en nuestro corazón esta fe que necesitamos para correr este maratón. Padre Santo, nos ayuda a mirar, poner nuestros ojos en ti, dejar atrás todo peso y correr hacia ti. Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, revela ahora a cada uno de mis hermanos cuál es el peso que están llevando que no les corresponde. ¿Qué es lo que ellos están llevando que no deben llevar? ¿Cuál es el peso que está sobre ellos? Que tienen que despojarse. Y a través de la fe en la obra de Jesús, el Cristo, podamos dejar. Él te dice hoy día, no necesitas más leche, necesitas alimento sólido que te fortalezcas a seguir la carrera. No eres esclavo del pecado porque yo ya vencí en la cruz. No necesitas matar un cordero, no necesitas sacrificarte, necesitas tener una revelación de la gracia. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas saber que tú ya eres libre. Dejar de actuar como esclavo, dejar de actuar como siervo, dejar de tramitar tu vida y tu relación con Dios y vivir la gracia que te fue ofrecida. Vivir la fe del Hijo que abrió el camino por ti. Deja el pecado, deja el peso. Ay, pero me cuesta, pero yo soy esclavo, yo estoy dependiente, yo soy adicto. Mira a Jesús. Y deja de mirarte a ti mismo, porque cuando lo mires, el peso se va a resbalar de sus hombros y va a caer solo. Deja de mirar a tus fallas, deja de mirar lo que no tienes. Y mira a Él que está en la línea de meta esperándote. Deja de llevar el peso que no te corresponde. Y con la fe que Él activa en tu vida, corra esa carrera con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Padre Celestial, gracias porque nos esperas. Gracias porque nos fortaleces. Gracias porque abriste el camino. Porque toda la Trinidad estuvo involucrada en el proceso de salvación y de redención. Muchas gracias, Señor. Libra de nuestros hombros el peso y nos ayuda a correr. Y tú nos llamas a correr porque ya ha pasado tiempo. No somos más bebés, no tenemos que caminar mirando el paisaje. Es tiempo de que nosotros corramos la carrera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los aliente a correr esta carrera. Y que el Señor los anime a hacer las tareas. Que el Señor los bendiga mucho. Mañana yo voy a mandar las tareas de Levítico y Hebreos. Y cualquier duda que ustedes tengan, saben que estamos nosotros siempre disponibles. Y como usual, active su micrófono para decir chaito. Show, show, show. Gracias, Chao, Betsy. Chao, Elías. Chao, Pamela. Chao, Susana. Chao, Rosa. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Hermosa clase. Chao, Tulio.
Chao, Tulio. Chao, hermana Monse. Chao. O sea, hermana Susan. Chao, hermana Yossi. Chau. Chao, chao a todos. Chao, Carito. Chau, Argentina.